Xóvenes e maiores téñeno claro. A zona de ubicación fai que os prezos varíen notablemente e os alugueres dispáranse cada vez máis na boa vila. Bueno, Pontevedra creo que es una ciudad con unos alquileres más altos, creo de Galicia y creo incluso de España, ¿no? Entonces yo creo que debería haber algún tipo de tope. Por ejemplo, pisos a lo mejor de 60, 70 metros, un alquiler de 500 euros, yo lo veo un poco desfasado. Yo entiendo que a lo mejor pues son precios de mercado o precios que a lo mejor pues se pactan entre los arrendatarios, pero bueno, yo creo que aquí en general el precio está un poco desfasado. Hombre, yo creo que sí, sobre todo para la gente joven y todo, hija, para los que están empezando, pagar un alquiler de 400 y pico, 500 euros, ya me dirás. Los que somos mileuristas no nos daba mucho más. Nosotros pagamos casi 600 euros por 3 habitaciones, un baño, cocina y salón, o sea, normal. O sea, son caros, y alquilar, comprar y todo, o sea, está caro. Moita xente pois toma de novo a opción de meterse nunha hipoteca por mor diso, porque non se pode afrontar un alugueiro de 450 para arriba, ¿no? Yo vivía en Marín, me trasladé para aquí, para Pontevedra, y bueno, una gran diferencia, aparte pisos pequeños. No grandes, pero bueno, es lo que hay. Bueno, todo depende de la zona en que te encuentres. Efectivamente, aquí a lo mejor en donde estamos, en la Milla de Oro, en el centro, igual son caros, pero en cambio en las zonas más periféricas creo que los precios están dentro de la normalidad y creo que todo el mercado de alquiler de pisos y bajos en Pontevedra creo que no está desfasado. Depende de la zona, el alquiler de Pontevedra depende mucho de la zona, está en torno de 400 euros. De verdad, comentando con otros amigos que viven de fuera, es caro, pero depende del sueldo y todo eso. Yo te diré que yo vivo de alquiler y precisamente no vivo en Pontevedra, sino en Caldas de Reis, porque aquí me resulta demasiado caro. Yo porque es compartido, pero yo que soy una persona que trabaja ella sola y esté independizado, pues es una pasta, ¿sabes? O sea, yo creo que sí deberían de bajar porque me parece caro, ¿va? Sí, debían ajustarse, claro, a los precios que a la realidad que hay hoy en día. Yo percibo, de hecho, una ayuda de alquiler. Tengo 6 hijos y aún se me concedió y creo que no se renueva porque son 2 años y adiós. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, habrá de todo. Pontevedra es una ciudad funcionaria también. Hay gente que funcionario de fuera que vive aquí de alquiler, que entonces puede acceder a ese precio. Quizás por eso esté un poco inflado los precios, pero bueno, supongo que habrá de todo. Que me parece desfasado, sí. Que la gente lo paga, pues también. Entonces, supongo que la cosa estará así un pouco 50-50. A pesar de que a cidade de Pontevedra é unha das máis asequibles respecto doutras capitais de provincia, moitos veciños non se poden permitir alugar vivendas preto do centro da cidade e teñen que marchar cara a zonas periféricas.